Bien, para hablar un poco de los mecanismos de transferencia de calor, vamos a refrescar algunos conceptos que ya hemos visto. Dijimos que el calor podíamos definirlo como la energía cinética total de todos los átomos o moléculas de una sustancia, mientras que la temperatura es una medida de la energía cinética promedio de los átomos y moléculas individuales de una sustancia. Cuando se agrega calor a una sustancia, sus átomos o moléculas se mueven más rápido y su temperatura se eleva, o lo contrario, ¿no es cierto? Bien, cuando dos cuerpos que tienen distintas temperaturas se ponen en contacto entre sí, se produce una transferencia de calor desde el cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. La transferencia de calor se puede realizar por tres mecanismos físicos: conducción, convección y radiación. A continuación, en la siguiente imagen, a modo de ejemplo, podemos darnos ya una idea en qué consiste cada uno. La conducción es el mecanismo de transferencia de calor en escala atómica a través de la materia por actividad molecular, por el choque de unas moléculas con otras, donde las partículas más energéticas le entregan energía a las menos energéticas, produciéndose un flujo de calor desde las temperaturas más altas a las más bajas. Los mejores conductores de calor son los metales. El aire es un mal conductor del calor. Los objetos malos conductores de calor, como el aire o los plásticos, se llaman aislantes. Eh, la conducción del calor solo ocurre si hay diferencia de temperatura entre dos partes del medio conductor. Por ejemplo, para un volumen de espesor delta X con un área de sección transversal A y cuyas caras opuestas se encuentran a diferentes temperaturas, temperatura 1 y temperatura 2, siendo temperatura 2 mayor que la temperatura 1, como se muestra en la figura, se encuentra que el calor transferido en un tiempo t o delta t fluye del extremo caliente al frío. A este flujo de calor en un determinado tiempo le llamaremos H, cuya unidad métrica es watt, es decir, calor transferido por unidad de tiempo. La rapidez con la cual se transfiere calor, entonces, queda determinado por la siguiente ecuación, donde H va a ser el flujo de calor igual a delta Q, que es la variación de calor, dividido delta T, que es la variación de temperatura. Dicho flujo de calor surge de la ley de conducción de calor de Fourier. En la siguiente ecuación aparece K, donde K es la conductividad térmica del material, cuyas unidades métricas en el sistema internacional es watt sobre metro por Kelvin. Es una magnitud que representa la capacidad con la cual la sustancia conduce el calor y produce la consiguiente variación de temperatura. Delta T sobre delta X es el gradiente de temperatura. Hablando con diferenciales, podríamos decir diferencial de T sobre diferencial de X es el gradiente de temperatura. El signo menos indica que la conducción del calor es en la dirección decreciente de la temperatura. La convección
es el mecanismo de transferencia de calor por movimiento de masa o circulación dentro de la sustancia. Puede ser natural, producida solo por la diferencia de densidades de la materia, o forzada cuando la materia es obligada a moverse de un lugar a otro, por ejemplo el aire con un ventilador o el agua con una bomba. Solo se produce en líquidos y gases donde los átomos y moléculas son libres de moverse en el medio. En la naturaleza, la mayor parte del calor ganado por la atmósfera, por conducción y radiación cerca de la superficie, es transportado a otras capas o niveles de la atmósfera por convección. Un modelo de transferencia de calor por convección, llamado ley de enfriamiento de Newton, se puede representar a través de la siguiente ecuación. Flujo de calor es igual a H, donde H se le llama coeficiente de convección, cuya unidad métrica en el sistema internacional es watt sobre metro por Kelvin. A es el área o superficie que entrega calor con una temperatura TA, entrega calor al fluido adyacente que se encuentra a una temperatura T, como se muestra en el esquema de la figura. El flujo de calor por convección es positivo si el flujo es mayor que cero, si el calor se transfiere desde la superficie de área A al fluido, es decir, la temperatura de la superficie tiene que ser mayor que la temperatura del fluido adyacente. Y el flujo va a ser negativo si el calor se transfiere del fluido adyacente a la superficie. La radiación térmica es energía emitida por la materia que se encuentra a una temperatura dada. Se produce directamente desde la fuente hacia afuera en todas las direcciones. Esta energía es producida por los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas constitutivos y transportada por ondas electromagnéticas o fotones, por lo que recibe el nombre de radiación electromagnética. La radiación electromagnética es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes y perpendiculares entre sí que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. A diferencia de la conducción y la convección o de las ondas mecánicas como el sonido, que necesitan un medio material para propagarse, la radiación electromagnética es independiente de la materia para su propagación. De hecho, la transferencia de energía por radiación es más efectiva en el vacío. Independientemente de su frecuencia y longitud de onda, todas las ondas electromagnéticas se desplazan en el vacío con una rapidez constante aproximada a los 300.000 km por segundo, llamada velocidad de la luz. Todos los objetos emiten energía radiante, cualquiera sea su temperatura. Por ejemplo, el Sol, la Tierra, la atmósfera, los polos, las personas, etc. La radiación que emite la superficie se produce a partir de la energía térmica de la materia limitada por la superficie. La rapidez a la cual se libera energía es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Esto se conoce como ley de Stefan, que se describe como
la ecuación que podemos ver a continuación, donde sigma es una constante llamada constante de Stefan Boltzmann y epsilon es una propiedad radiativa de la superficie llamada emisividad. Sus valores varían en un rango que va desde 0 a 1. Es una medida de la eficiencia con que la superficie emite energía radiante. Depende del material. Un cuerpo emite energía radiante con una rapidez dada por la ecuación anterior, pero al mismo tiempo absorbe radiación. Si esto no ocurriera, el cuerpo en algún momento irradiaría toda su energía y su temperatura llegaría a cero absoluto. Si un cuerpo se encuentra a temperatura T y el ambiente a una temperatura T0, la energía neta ganada o perdida por segundo como resultado de la radiación es a continuación. Cuando el cuerpo está en equilibrio con los alrededores, irradia y absorbe la misma cantidad de energía, por lo tanto su temperatura permanece constante. Cuando el cuerpo está más caliente que el ambiente, irradia más energía de la que absorbe y por lo tanto se enfría.